Bien. ¿Ahí están viendo? Ahora sí. Bien. Hoy empezamos a ver lo que son datos y modelos de Django. Sí. En principio, si se acuerdan, por ejemplo, en el proyecto de los meses o en el proyecto que vimos el otro día de los blogs, para guardar nuestros datos estábamos usando un variables, o sea, un diccionario en donde definíamos, no sé, por ejemplo, en el proyecto de la semana pasada, un curso que tenía un título, etcétera. Un título, una descripción, la modalidad, ¿sí? Eso es, o sea, yo los presenté o se presentan así los primeros proyectos en Django, simplemente para ver por ahí otros conceptos, pero esa forma de guardar los datos, ¿sí? No es realista, ¿sí? No, en proyectos reales, para guardar, almacenar los datos, se usan bases de datos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, al almacenar los datos en esas variables que definíamos, ¿sí? No son permanentes en el sentido de, sí, que quedan, si tenemos que cambiar algo, tenemos que cambiar el código, ¿sí? No es que sea algo dinámico. Pero bueno, como les digo, los proyectos de la vida real, por decirlo, ¿sí? Van a tener datos que se tienen que almacenar de forma permanente, ¿sí? Eso se llama persistencia de datos, ¿sí? Los datos tienen que persistir en el tiempo. Entonces, cuando yo creo un curso, ¿sí? Tiene que persistir en el tiempo, por más que se apague la luz, se me apague el servidor, ¿sí? Eso tiene que quedar guardado. Entonces, una clasificación de los datos, ¿sí? Sería de tres formas, ¿sí? Los datos temporales, los datos semi-persistentes y después tenemos datos persistentes. Los datos temporales son datos que su valor, o sea, los datos en sí nos importa en un momento dado. Por ejemplo, qué blog o qué opción, ¿sí? Yo seleccioné de mi aplicación. Entonces, eso es solo importante en ese momento, sino en el futuro. Y esos datos se almacenan en variables, por lo tanto, eso queda en la memoria RAM de la computadora. ¿Sí? La memoria RAM es la memoria de justamente es de acceso aleatorio, o sea que es una memoria temporal. A diferencia, por ejemplo, del disco rígido, que es una memoria también de la computadora, pero permanente, ¿sí? Por más que apaguemos la computadora, los datos de un disco rígido siguen estando, pero los de la memoria RAM se pierden. Luego tenemos el otro grupo que son los datos semi-persistentes, ¿sí? Estos datos tienen, sí, nos importan durante un tiempo, o sea, cierto tiempo. Por ejemplo, el estado, ¿sí? De un usuario cuando ingresa al sistema, o sea, si está logueado o no está logueado. Y se almacenan en archivos temporales, ¿sí? Del navegador, por ejemplo, las cookies, o lo que se llama el local storage, ¿sí? Que es un registro dentro del navegador, ¿sí? Entonces esos son datos que no llegan a ser temporarios ni permanentes, pero tenemos que guardarlo un cierto tiempo. Y después están los datos que sí tienen que ser persistentes, ¿sí? Por ejemplo, cursos, lo que vimos, desafíos mensuales, productos, usuarios, pedidos, compras, todo eso son datos que sí se tienen que almacenar por siempre y no se tienen que perder los datos. O sea, se necesitan mecanismos que esos datos queden siempre disponibles. Y para eso existen lo que se llaman bases de datos, ¿sí? Para manejar esta persistencia de datos.
Bien, entrando en el mundo de base de datos, a grandes rasgos hay dos tipos de base de datos, ¿sí? Las que se llaman SQL, ¿sí? O relacionales. SQL viene del lenguaje de consulta estructurado. Y las que son no SQLs o no relacionales, ¿sí? Entonces sirven para lo mismo, pero tienen enfoques diferentes. Por ejemplo, en las que son las SQL, ¿sí? Los datos se almacenan como tablas, ¿sí? Entonces una base de datos va a tener diferentes tablas. Las tablas serían como un Excel, ¿sí? En donde yo, por ejemplo, acá tengo una tablita en donde tengo las columnas, ¿sí? Con estos se vendrían a ser lo que ustedes vieron, por ejemplo, como nombre de variables, ¿sí? ID, nombre, edad, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que definir una tabla para el ejemplo de la clase pasada, ¿sí? Voy a tener nombre del curso, descripción, foto, etcétera. Esos iban a ser los datos de mi tabla. Entonces, como en las columnas van cada uno de los datos, y luego en la fila, ¿sí? Cada elemento que está guardado en esa tabla. Por ejemplo, Juan, de 30 años de edad, es un elemento y tiene un identificador que es el 1. El identificador 2 es Carlos, que tiene 31 años, ¿sí? Y acá está el mismo ejemplo, pero cómo se representaría con bases de datos no SQL, en donde en lugar de almacenarse como tablas, se almacenan como documentos o colecciones. Entonces este sería el formato. Fíjense que esto ya lo hemos visto como diccionario de Python, ¿sí? En donde cada uno de los datos es la clave y tiene el valor, ¿sí? ID es la clave con valor 1, el nombre Juan, edad 30, ¿sí? Lo mismo para el otro caso. Y bueno, finalmente dentro de las relacionales, ¿sí? Las bases de datos que se pueden conseguir, ¿sí? Las diferentes marcas, llamémosle, son MySQL, PostgreSQL, ¿sí? Estas dos primeras son las principales dentro de lo que es el open source. Después SQLite, que esta ya viene por defecto con Django. Y luego tienen las que son pagas, con licencias que se adquieren, que son las de Oracle, la de Microsoft SQL Server. Y dentro de las no relacionadas están las principales, ¿sí? MongoDB y Cassandra. Y acá tienen un link que van a tener más información de esta comparativa. Bien, esta es la que yo le digo que viene con Django, ¿sí? Es como light, es como una versión liviana, ¿sí? Sirve para desarrollo, ¿sí? Cuando ustedes crean el proyecto Django, ya dentro del proyecto ya le va a crear un archivo que es SQLite, ¿sí? A ver si tengo acá abierto. Un segundo, por ejemplo. A ver, el proyecto que creamos el otro día, fíjense el de ITEC 1 2022. Este archivo db.sqlite, ¿sí? Si yo lo abro no me muestra nada porque necesito otro software para ver este archivo. Pero este es el archivo de la base de datos, ¿sí? Entonces sirve principalmente para aplicaciones web, para desarrollo y aplicaciones que no demanden mucho tráfico, ¿sí? Algo que sea bastante sencillo. Si necesitan algo, ¿sí? con mayor rendimiento, ¿sí? Pueden usar MySQL, ¿sí? Que ya es algo mucho más completo y complejo, ¿sí? Que el SQLite, ¿sí? Bien, esas como las opciones, ¿sí? En principio nosotros vamos a usar SQLite y bueno, tengan en cuenta que
a cuando tienen un sistema ya muy grande que está ya en producción, tienen que cambiar el motor de base de datos a algo como MySQL. Bien, para hablar un poquito de cómo es el lenguaje, ¿sí? Porque en definitiva SQL es un lenguaje, como habíamos visto, lenguajes de programación, ¿sí? Que ya hemos hablado. SQL es un lenguaje, pero de datos, ¿sí? Entonces, ese lenguaje nos permite hacer ciertas cosas. Por ejemplo, lo primero que vamos a tener que hacer para poder guardar nuestros datos es, ¿sí?, crear esas tablas, ¿sí?, donde vamos a guardar esos datos, ¿sí? El conjunto de tablas va a ser nuestro esquema de base de datos, ¿sí? Esto se hace solo una vez cuando se crea la base de datos. Entonces, por ejemplo, en SQL, ¿sí?, para crear una tabla de libros, esta es la sintaxis, ¿sí? Create table, el nombre de la tabla, y luego entre paréntesis yo le digo, ¿sí?, cuáles van a ser las columnas, ¿sí? ID, título y puntaje. Y le doy la información, ¿sí?, de qué tipo de dato quiero. Por ejemplo, acá un entero, le estoy diciendo que es una clave primaria, ¿sí? La clave primaria es lo que se identifica. Fíjense que acá ID, yo le estoy diciendo que es clave primaria porque yo le estoy identificando con el número 1, con el 2. Y autoincrement porque se autoincrementa. Si empieza con 1, el siguiente es el número 2, luego el número 3 y así sucesivamente. Luego le estoy diciendo que tiene un campo título. El tipo es de texto, ¿sí? Le estoy indicando que no permite valores nulos. Y luego un campo de puntaje también. En este caso es un número entero, no nulo, ¿sí? Entonces esto es lo primero que se hace, crear la tabla. Luego tenemos que insertar datos en nuestra tabla, o sea, guardar esos registros. Y la sintaxis es inserinto, ¿sí? Insertar en donde, en la tabla libros. Le indico cuáles van a ser los campos, título y puntaje, y le paso los valores. Por ejemplo, el nombre del libro, el Horazca, y el puntaje 7. Fíjense que acá yo estoy pasando solo estos dos datos y no ID. ¿Por qué? Porque el ID, al hacer incremental, ya automáticamente lo maneja la base de datos, ¿sí? No hace falta que yo defina el ID. Y luego, que es lo más importante, ¿sí?, una vez que, o sea, si yo defino una base de datos y inserto datos, ¿sí?, lo más importante luego es poder consultar o leer esos datos, ¿sí? Entonces para eso voy a tener sentencias para obtener o leer esos datos, y estas lecturas siempre van a estar dadas con una condición. Por ejemplo, acá yo tengo el select asterisco from, esto yo le estoy diciendo léeme de la tabla libros, ¿sí?, asterisco porque le digo léeme todas las columnas. Si no, yo le podría decir select título from libros, entonces solo me trae el dato de título. Y esta es la condición, where puntaje mayor igual a 7. O sea, mi condición es tráeme todos los libros donde el puntaje sea mayor e igual a 7, ¿sí? Esto sería SQL puro, ¿sí? Bien, pero cuando trabajamos en Django, ¿sí?, Django nos ofrece el models, que es como una capa que nos abstrae un poco del SQL, ¿sí? Nosotros, esto, digamos, no lo va a hacer, estas instrucciones nos los va a hacer Django, y nosotros las llamamos de una forma un poquito, no sé si más sencilla, pero sí nos resuelve bastantes cosas, ¿sí? Entonces el Django Model nos permite concentrarnos en los datos y no en la estructura de SQL, ¿sí? Porque fíjense, esta sintaxis es bastante rígida, ¿sí? Entonces los modelos definen vamos a definir un modelo de datos, y
Luego se usan objetos basados en modelos. O sea, el modelo, imagínense que es como un sello, como una plantilla. Y luego cada uno de los elementos, ¿sí? Cuando yo aplico el sello en diferentes partes, eso se pasa a llamar objeto, ¿sí? Entonces, como que yo tengo un molde que me va a ser mi modelo, y cada una, ¿sí? de esos moldes que yo haga, ¿sí? va a ser mi objeto. Y finalmente, a bajo nivel, el Django Model traduce todo lo que yo definí en SQL. Entonces vamos a ver un poquito de esto. En principio voy a definir una aplicación, un proyecto nuevo que va a ser de una librería. Y luego defino una aplicación que va a ser mi catálogo de libros, ¿sí? Así que, a ver, acá vamos a ponerle. Bien. Yo acá ya, un segundo. Así. Vamos a llamar la librería 2022. Y dentro de librería 2022 escribí mal, librería. Bien, estoy dentro de librería 2022. A ver, un segundo, este voy a cerrar. Y este también. Bien. Entonces acá ya tengo mi proyecto. Voy a abrir una terminal. Dentro de esa proyecto de librería voy a crear la aplicación de catálogo, ¿sí? Entonces tengo ya tengo el catálogo creado, ¿sí? con mis archivos, y acá, ¿sí? me está faltando, ¿sí? A veces lo crea solo y a veces en este caso no me creó, que es el archivo db SQLite 3, ¿sí? Si yo acá abro otro proyecto que tengo de Django, fíjense, no sé, voy a abrir este por ejemplo. Acá sí me creó el db SQLite 3, ¿sí? Voy a copiar este archivo. Acá de hecho escribí mal el nombre. Entonces acá voy a crear un nuevo archivo, ¿sí? Y le llamo db.sqlite 3, ¿sí? Entonces con eso ya me habilita para empezar a trabajar con mi base de datos. Bien, para definir el modelo, ¿sí? lo voy a hacer en el archivo models.py de catálogo. Entonces fíjense que acá ya me está importando, ¿sí? Una librería model, ¿sí? Que viene de DjangoDB, ¿sí? Y yo acá tengo que definir una clase, ¿sí? Entonces por ejemplo voy a definir mi clase, le tengo que dar un nombre, por ejemplo voy a llamar la clase libro, y le tengo que decir que, entre paréntesis, esto es una herencia de clase, ¿sí? Solo digo que herede de models.model, abro dos puntos y abajo voy a ir poniendo todos los datos de mi tabla, ¿sí? Por ejemplo, título,
el título le tengo que decir el tipo de dato. ¿Sí? Por ejemplo, le digo que es char field. Y acá fíjense que me abre, cuando pongo los paréntesis, ¿sí? Todas las opciones que tiene ese tipo de datos, ¿sí? Char field significa que es un tipo de campo. Char viene de carácter, o sea que es para guardar letras y números, ¿sí? Yo voy a usar un parámetro que es max length, en donde yo le indico la longitud máxima. Entonces, a título le voy a decir que la longitud es de 50 caracteres. Voy a agrandar un poquito, no sé si se ve bien. Bien. Luego, ¿sí? Esto ya lo habíamos hecho anteriormente. En settings, ¿sí? de mi aplicación, yo tengo que agregar la app como install en el parámetro install app, ¿sí? Entonces acá busco install app y agrego catálogo. Eso es para que esto me quede disponible, ¿sí? Para cuando ejecute el proyecto. Bien. Entonces, esto es lo que hice recién, ¿sí? Defino la clase libros, el campo, en este caso título, el tipo de datos, ¿sí? Yo le puse char field y el parámetro. Y luego voy a definir otro campo que es puntaje, que en este caso, como es un número, le voy a definir como un número entero, entonces va integer field. Vuelvo a models y acá defino puntaje models.integer. Ahí está. Y en el caso de integer field no hace falta que defina ningún parámetro, ¿sí? Bien. Luego lo que voy a hacer, ¿sí? Es la parte de la migración, ¿sí? La migración consta en dos partes, ¿sí? El primero es crear la migración, ¿sí? Que se ejecuta este comando, ¿sí? Python 3 manage make migrations, ¿sí? Entonces eso lo voy a ejecutar y ahora le explico qué hacer esto. Entonces acá Python 3 manage y make migrations. Antes de ejecutarlo, ¿sí? Fíjense que yo acá dentro de catálogo ya tengo una carpeta, ¿sí? Que se llama migrations, ¿sí? Migraciones, que hasta ahora está vacía, solo tienen un init. Entonces ahora voy a ejecutar esto. Fíjense que me dice que se migró catálogo y dentro de catálogo migraciones me creó un archivo 001 inicial y creó el modelo libro, ¿sí? Si yo abro este archivo, fíjense, me está, bueno, importando unas librerías, me define una clase de migración, me está diciendo que es la migración inicial, o sea, la que crea todo, la que me crearía nuestra base de datos, y tiene operaciones, ¿sí? Entonces la primera es crear un modelo que se llama libro y tiene estos campos, ¿sí? ID, que esto yo les dije que lo manejaba la base de datos, ¿sí? Fíjense que se autocrea, es primary key, demás. El título, esto es bastante parecido a lo que yo definí, un char field de 50 y puntaje un entero. Bien, luego una vez que creamos la migración tenemos que correr la migración, ¿sí? Para eso está el comando Python manage y en vez de make migration es migrate, o sea, le decimos que efectivamente aplique esa migración, ¿sí? Entonces ejecuto este comando y fíjense que me hizo varias cosas. Bueno, me dice que creó operaciones y se corrió la migración inicial. Sí, acá me está creando una serie de datos propios de Django, de usuarios y demás. Esto vamos a ver luego. En definitiva, yo ya tengo creada la base de datos. Bien. Para
Para ver un poquito ¿sí? Cómo se almacenan los datos, vamos a usar el shell de Django. El shell es una consola que nos va a permitir ejecutar comandos de Django directamente en nuestra base de datos, ¿sí? Para entrar al shell es con manage y la palabra shell, ¿sí? Entonces fíjense que acá me está diciendo que está ahí dentro de Python. Y yo acá puedo escribir, escribo en Python, pero con instrucciones, ¿sí? Que le doy a Django, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer es ejecutar esta línea, ¿sí? Que yo le digo que importe el modelo que yo definí, que es libro, ¿sí? Entonces va from catálogo.models import libro. Y luego, ¿sí? Voy a crear un libro, ¿sí? Con estos datos y lo voy a guardar en una variable que le voy a llamar libro 1, ¿sí? Libro 1, ¿sí? Va a ser un libro. Le digo que el título que le puse 100 años de soledad y el puntaje es un 10. Bien, ahí me creó esa variable y luego si yo hago libro.save, eso efectivamente se queda guardado en la base de datos, ¿sí? Si yo hago libro1.save, ¿sí? Eso me guarda en la base de datos y luego con esta instrucción libro.objects.all yo consulto todo lo que tengo en mi tabla libro, ¿sí? Bien, fíjense que acá me está diciendo que me está devolviendo un query set, o sea, un conjunto de datos, y me está diciendo que tengo un objeto libro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago, voy a insertar otro libro, le voy a llamar libro 2, voy a decir que el título es, no sé, no sé, Harry Potter. Entonces hago libro2.save y vuelvo a ejecutar el objects.all. Fíjense que acá me está devolviendo ya dos objetos, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Cualquier cosa ustedes me paran, me preguntan, ¿sí? Sí, sí. Bueno, como esta forma así de objeto 1, objeto 2 no es muy clara, ¿sí? Yo puedo definir un método, ¿sí? Dentro de mi clase para mostrarlo de alguna forma un poquito más amigable. Entonces voy a, creo que con quit salgo de acá. Bien, con quit salgo de esa consola y voy a volver a mi models. Entonces aquí llamo, defino mi método, ¿sí? ¿Se acuerdan que con def definíamos un método? El nombre es guión bajo str y vuelvo a poner guión bajo. Y el parámetro es self, ¿sí? Self significa, ¿sí? El registro, ¿sí? O el objeto en donde yo estoy actualmente. Entonces yo a partir de self puedo decirle self.título, ¿sí? O self.puntaje. Eso me va a devolver ese dato en cada uno de los objetos, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es definir que el return es un valor de retorno de mi función. Le voy a decir que me devuelva, ¿sí? El título y entre paréntesis el puntaje. Para eso utilizo esta sintaxis, ¿sí? Con F yo le estoy dando un formato a lo que devuelve y las variables las paso así entre llaves, ¿sí? Entonces le digo self título y luego entre paréntesis
self.puntaje. Bien, para probar esto voy a volver a ingresar al shell, ¿sí? Y acá voy a volver a ejecutar libros.objects.all, ¿sí? Bien, me dice que el libro no está definido porque yo tengo que importar primero mi clase libro, ¿sí? From catálogo.models import libro. Entonces fíjense que ahora ya me está dando con otro formato, así un poquito más entendible, ¿sí? El libro, los puntos, el nombre y entre paréntesis el puntaje. Entonces esto es porque yo definí esta función, ¿ok? Bueno, otra cuestión que podemos usar en nuestros modelos son los validadores, ¿sí? Bueno, acá tienen el enlace esta es la documentación de Django, en donde pueden consultar los diferentes tipos de validadores. Fíjense que tienen para email, para Slack, hay un montón de cosas. Nosotros en este caso vamos a usar el min y max value y min value, ¿sí? Esto no sé qué es. Hola, soy yo. Un segundo. Ahora Skype. Hola, John. Bien, entonces, ¿en qué estábamos? Acá. Bien, le voy a mostrar los validadores. Para usar validadores, sí, yo en este caso quiero aplicar un validador en el campo de puntaje, ¿sí? Para que me permita ingresar puntajes del 1 como valor de entre 1 y 10. Voy a cerrar un ratito esto. Estaba acá. Bien, entonces para usar el validador lo primero que hago es importar, ¿sí? Dentro de models la clase validator, ¿sí? Importo el min value y el max value validator, ¿sí? Y luego dentro de puntaje, ¿sí? Que yo no había definido ningún parámetro, le agrego el parámetro validator, en donde le digo que el valor mínimo es 1 y el máximo es 10, ¿sí? Y luego ya voy a aprovechar y voy a agregar, ¿sí? Dos datos más, ¿sí? En este caso va a ser el autor. Para el autor le voy a decir que es un Charfield de longitud 100 y un campo es bestseller, que es, voy a escribir primero bestseller, que el tipo va a ser booleano. Entonces se acuerdan que los valores booleanos me iban a guardar dos opciones que son verdadero o falso, ¿sí? Entonces esto es boolean field. Bien, entonces voy a salir acá de la consola y lo que tengo que hacer es, como agregué estos datos nuevos dentro de mi modelo, tengo que volver a correr la migración, ¿sí? Tengo que volver a hacer el make migrations. Entonces fíjense, acá me dice que estoy tratando de agregar un valor no nulo para el campo autor, ¿sí? Del libro, ¿sí? Sin default. Esto porque me sale esta advertencia y hoy no me decía nada porque hoy yo no tenía datos, pero estoy tratando de modificar una tabla que ella tiene dos datos, ¿sí?
En este caso, si yo tengo dos opciones, que me ponga un valor por defecto o con la opción 2 salgo de acá, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer, sí, es darle acá un autor, ¿sí? Le puedo decir que con default le puedo dar un valor por defecto, ¿sí? Por ejemplo, sin autor. O le puedo decir que permita valores nulos, ¿sí? Null igual a true, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿sí? Entonces, pues yo voy a dejarle la opción de null en true, ¿sí? Que permita valores nulos, y en boolean le voy a decir que el default sea falso. Bien, con eso, cambiando esas dos cositas, vuelvo a correr el main migrations. Y acá fíjense que me creó mi nuevo archivo de migración. Me dice, se agregó el campo autor al libro, se agregó el campo bestseller al libro y se modificó puntaje, ¿sí? Me dice qué hizo. Y acá tengo otro archivo, ¿sí? Que se llama, el número es el 2. Me dice que depende de catálogo y del archivo 1 y las operaciones, ¿sí? Agregar campo autor al libro, agregar campo bestseller al libro y modificar campo puntaje. ¿Y que modifica? Le agrega el validador, ¿sí? De mínimo y máximo. Entonces yo voy a volver al shell. Entonces acá voy a importar de vuelta el libro, ¿sí? Y si yo hago libro.objects.all, a ver qué me dice. Ahí está el columna autor. Voy a ponerle que me vuelva el primer elemento. Me faltó algo. Me faltó correr, hice el migration y me faltó correr el migrate. Ahí está. Ahora sí puedo entrar al shell. Voy a importar libro y hago la consulta de todos los libros, ¿sí? Entonces fíjense, yo acá voy a poner libro 1 y yo puedo obtener acá, como si esto fuese una lista, puedo obtener el primer elemento, ¿sí? Entonces yo a partir de acá puedo hacer libro 1 título. Pero si yo hago, por ejemplo, libro 1 puntaje, obtengo el puntaje. Y si le pido el autor, no me vuelve nada porque no tiene autor. Y si le pido es bestseller, me vuelve falso, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, al autor yo le puedo dar el valor, ¿sí? Le pongo García Márquez. Y de la misma forma en es bestseller le pongo que true, ¿sí? Luego hago libro 1.save, ¿sí? Y eso me va a guardar estos datos que yo modifiqué recién, ¿sí? De la misma forma puedo hacer obtener el libro 2, ¿sí? Con el parámetro 1. Entonces hago libro 2.título, autor. Esto era Harry Potter, ¿no? Sí. Entonces autor Rowling, así creo que se escribe. Libro 2.es bestseller es igual a true. Y hago libro 2.save. Y eso me guarda libro 2.save. Me guarda en mi base de datos esos cambios. Entonces fíjense, con eso yo agregué datos a mi tabla y luego actualicé los datos, ¿sí? Con esos nuevos valores que fui agregando. Bien, luego por ejemplo yo también puedo borrar datos, ¿sí? Si yo por ejemplo hago
con la opción sí de tener la variable y con la opción delete, de la misma forma que yo tengo el save que es para guardar, tengo el delete que es para eliminar, ¿sí? Entonces puedo hacer libro 1.delete. Entonces eso me está devolviendo un libro, y si yo vuelvo a consultar libro.objects.all, fíjense que solo me vuelve el libro de Harry Potter, ¿sí? Me eliminó de mi base de datos ese libro. Bien. Otra forma de crear un datos es usando esta sintaxis, ¿sí? El nombre de la tabla, .objects.create, ¿sí? Entonces, sería libro.objects.create. Entonces acá le paso título. Vamos a poner no sé, la suma de los días. El autor es Isabel Allende. El puntaje, un 7. Y ¿qué más me falta? Es best seller igual a true. Bien, me guardo ese libro. Si yo consulto, me devuelve ese libro. Luego voy a crear otros libros, por ejemplo libro desconocido, autor, vamos a ponerle un NN, un puntaje, vamos a ponerle un 2, y le voy a poner que no es bestseller, ¿sí? Le voy a poner que es false. Entonces ahí ya estoy teniendo 3 libros. Y bien. Y por último lo que puedo hacer es consultar esos datos, ¿sí? Habíamos visto que en SQL eso se hacía con select. En principio una opción de consultar es el método get, en donde yo le paso libro.objects.get y le digo, por ejemplo, que me devuelva el número 1. El número 1, sí, perdón, acá sería id igual a 1, sí. Ahora se prueba con el 2, sí. El 1 me da error porque el 1 fue el que yo eliminé, ¿sí? Entonces si hago id igual a 2 me devuelve el Harry Potter. El 3 me devuelve la suma de los días. Y 4 me va a dar error porque es desconocido. El 5 me tiene que dar error porque me dice que no existe un elemento 5 en mi lista. Pero si yo, por ejemplo, yo acá puedo decirle no sé, si título es igual a, ¿cómo era? Libro desconocido. A ver cómo era que escribí. Libro desconocido, la D es minúscula. ¿Sí? Esto el get siempre me devuelve mientras que haya un registro que cumpla esa condición. Si yo, por ejemplo, acá le pongo es bestseller igual a true, fíjense que me da un error porque me dice que está devolviendo más de un libro, ¿sí? Devuelve 2. El get siempre me tiene que devolver solo un libro. Si yo busco por es bestseller igual a false, ¿sí? Esto me devuelve 1. O sea, como tengo solo un libro que con esta condición no me da error, ¿sí? Entonces el get siempre, acuérdense que le tiene que devolver solo una coincidencia. Cuando tienen más de una coincidencia tienen que usar la opción filter, ¿sí? Que funciona de la misma forma, pero en vez de get es filter. Entonces en este caso yo estoy filtrando por aquellos que sean bestseller. Entonces fíjense que acá sí me devuelve las dos coincidencias. Luego también yo puedo decir, por ejemplo, usar aparte del igual los operadores, por ejemplo, de menor igual, mayor igual, ¿sí? Contiene. Entonces puedo decir, bueno,
quiero los libros que el puntaje sea menor o igual a 8, ¿sí? Esta sintaxis de menor o igual me va a dar... bien, me dice que no está definido, pero es porque en vez de usar menor o igual yo tengo que usar esta forma, ¿sí? Guión bajo, LT, ¿sí? Igual a 8. LT igual a 8. Entonces fíjense que ahí sí me devuelve esos dos libros. Entonces lo mismo, si yo quiero que sea mayor a 8, le pongo GT, ¿sí? Mayor que, y si quiero que sea mayor o igual a 8, GTE igual. Entonces acá me devuelve los que son mayores o iguales a 8. Que este me vuelve Harry Potter, que tiene 9. ¿Se entiende, no? Y luego también puedo combinar condiciones acá. Por ejemplo, le digo que los libros, por ejemplo, menor o igual a 8 y que es bestseller igual a true. Me vuelve 1, ¿sí? Que es la suma de los días. Si le pongo, le cambio la condición por false, me devuelve el libro desconocido. Y por último puedo definir condiciones, ¿sí? Usando la construcción OR, ¿sí? Una condición o otra condición, ¿sí? En ese caso tengo condiciones con más de una. Para eso tengo que importar, ¿sí? La librería que se llama Q, ¿sí? Django DB models import Q. Y acá la sintaxis es poner la condición en Q, paréntesis la condición, y con el pipe que representa el OR voy anidando las condiciones. Por ejemplo, yo acá tendría que poner Q, puntaje menor o igual a 8 y Q es bestseller. Entonces él me evalúa esas dos por separado. Entonces, por ejemplo, no sé, si por ejemplo, si yo digo que sea mayor a 8 o bestseller falso, me devuelve nada, ¿sí? Si lo cambio por true, a ver qué me trae. Perdón, acá me faltó, en vez de coma, la coma representa land, así que le tengo que poner el pipe, que es el OR. Ahí está. Entonces fíjense que me está trayendo el que cumple la condición mayor o igual a 8, que es el de Harry Potter con 9, y este que es un bestseller, que no es bestseller, que es el libro desconocido. Y luego también puedo anidar condiciones, y poniendo 2 con Q, y esta tercera condición representa a un AND, ¿sí? Así que bueno, eso sería ya ¿sí? Ya con esto vimos modelos, ¿sí? Y trabajamos con el shell, que es para entender un poquito. Entonces a partir de la próxima clase vamos a definir, ¿sí? Las vistas para nuestra aplicación de libros, ¿sí? Con el index HTML que nos va a listar los libros. Luego eligiendo un libro nos lleva al detalle específico de ese libro. Y como actividad ustedes pueden ir definiendo un modelo, ¿sí? Para las apps que fuimos viendo, por ejemplo, desafío mensual, ¿sí? La app de blogs. También pueden definir viendo el modelo para su aplicación de comercio electrónico, ¿sí? ¿Se entendió la idea? ¿Alguna duda quedó? Hola, hola. Hola. No, por mi parte no. Bueno chicos, así que si se pudiera instalar Django, bueno, sigan probando
los proyectos, o sea, ya vimos 2 proyectos, ¿sí? El del blog, el de desafíos, y con este ya es un tercero que empezamos a ver este concepto nuevo modelo, ¿sí? Que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Más temas a partir de las clases que vienen. Buenísimo. Entonces la clase que viene ya unimos esto que vimos hoy con los templates para mostrar esa información de la base de datos en las plantillas. Si no entendí mal, lo del shell no es necesario hacerlo, ¿no? No, lo del shell es simplemente para interactuar con la base de datos, ¿sí? Todo lo que vimos hoy en el shell después lo vamos a ver o se va a aplicar en nuestro archivo que es views.py. Ahí vamos a usar el save, vamos a usar el object.all, ¿sí? Eso lo vemos en la clase que viene, como las operaciones que vimos hoy desde el shell vamos a usarla en nuestra aplicación. Buenísimo. Ok. Bueno, si no hay dudas, les dejo. Dale, saludos. Dale, profe. Vamos. Chau, chau. No, profe.